Vale, bueno, eskerrik asko tortzagatik. Bueno, me imagino que muchas de vosotras igual no sabéis euskera, por tanto haremos la charla en castellano. He decidido empezar con esta foto. Es una foto de cuando, no sé, tendría 6 años o así, de un viaje que hice con mi madre y con sus amigas a Las Neyel y a Almería. Y bueno, creo que muestra de alguna manera intereses que luego se han desarrollado en la edad adulta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado, me tocó por primera vez hacer como una especie de revisión del tiempo que llevaba trabajando en arte, ¿no? Por 2 motivos. Por un lado, por una entrevista que me hizo Pablo Marte para un podcast que se llama Basílica, donde hizo una entrevista que duró muchísimo, que se dividió en 3 capítulos, que hicimos Pablo es mi amigo, entonces de una manera como muy casual, muy familiar, hicimos un poco el recorrido desde los inicios hasta mis últimos proyectos. Y por el otro lado, un libro que publicaron Mikel Onandia y Jon Uriarte, sobre 5 artistas vascos nacidos en los 80, ¿no? Y entonces eso también me supuso hacer como un ejercicio de memoria y un ejercicio de ver un poco el tiempo que llevaba trabajando en arte de una manera más retrospectiva, cosa que hasta entonces siempre tenía la sensación de que acaba de llegar, ¿no? O algo así, o sea, hasta que me puse y dije, bueno, pues ya llevo unos años, tenía como esta sensación de acabo de llegar, como de eterna artista Nobel, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ahí sí que de repente me obligué a pensar en el porqué de mis inicios en el arte o qué podría estar en el origen, ¿no? Y bueno, respondiendo a estas 2 demandas, como que me construí un relato, pues tendrá algo de ficción y tendrá algo de verdad, pero bueno, a mí me sirve, ¿no? Ficción en el sentido de constructo, como decir, ¿por qué es artista? Soy artista porque tal, ahí está la ficción, ¿no? Porque no es tan dirigido, o sea, normalmente las cosas no son consecuencia de una sola cosa. Me estoy liando, voy al grano. Yo nací en Brasil, mis padres eran hippies, llevan muchos años viviendo por Latinoamérica y entonces yo hasta tener 6, 7 años o así, que ya nos asentamos en Hernani, pues tuvimos una vida pues muy hippie y muy nómada, entonces andábamos con la furgoneta de aquí para allá y entonces, bueno, yo ahí empecé como a tener como cierta familiaridad con unas prácticas que tenían que ver con lo precario, con formas de vida igual que no eran como las convencionales, que no tenían nada que ver con la estabilidad familiar, con la artesanía, con el trabajo manual y bueno, yo creo que eso de alguna manera pues me afectó, ¿no? Me afectó y me influyó en el camino que luego tomé tanto a la hora de estudiar Bellas Artes como en la decisión y el compromiso de seguir en el arte pues desde una práctica activa. ¿Qué más? Otra de la faceta que tenían mis padres en aquella época era ellos generaban artesanía, ellos sí que hacían cosas con sus manos, pero también compraban y vendían objetos. Compraban mucho, como ellos habían vivido mucho en Latinoamérica, habían traído muchas cosas, muchos juguetes, ropa, vendían en mercadillos de aquí y eso fue como una especie de forma de vida que se aplicó también a los productos más locales, ¿no? Pues iban a Londres y compraban chupas de cuero o Ray-Bans, que ahí pues, a finales de los 80 aquí escaseaban, sábanas de Portugal. Entonces, bueno, la cuestión como de la mercancía, el objeto, los cacharros, el cojo de aquí, lo vendo allí, es algo como con lo que yo he crecido y que pues en este relato construido, que tiene parte de ficción y parte de realidad, pues está ahí, ¿no? Por eso pongo esta foto, que es como utilizar lo que yo luego he trabajado, lo que pues, he estado investigando, que es como utilizar objetos cotidianos, pero con otra función, ¿no? Por eso tengo de gorro un pantalón de mi madre, pues de camiseta un pantalón mío y de falda 2 pañuelos.
Aquí tengo otra foto también que, buscando esta, me he encontrado que me gusta y que también un poco refleja, bueno, como el zeitgeist, el espíritu de la época, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a profundizar aquí, que esto ya es nostalgia y no es. Bien. Vale. Bueno, también he decidido pensar en un momento, decidir un momento narrativo para contar mi comienzo en la escultura. Yo hasta entonces en Bellas Artes había estudiado y había trabajado sobre todo con imagen, serigrafía, grabado, collage. No había tocado escultura. De hecho, sí que había como una tendencia y unas maneras de hacer muy concretas que a mí se me hacían totalmente ajenas. Las clases de Ángel Vado sí influían muchísimo en estudiantes, bueno, amigos que tenía alrededor, pero bueno, a mí aquello me resultaba bastante inaccesible y bastante abstracto, en el sentido más amplio del concepto, y entonces, bueno, yo como que no me sentí interpelada, ¿no? Me apunté a clases de doctorado y entonces para las clases de doctorado empecé como a trabajar a nivel teórico en torno a las ideas de lo hortera, de lo kitsch, del mal gusto, y a fijarme en ciertos como ejercicios de forma que para mí tenían que ver algo que tiene lo escultórico, pero que suceden de una manera muy desde la necesidad, ¿no? Desde la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con los objetos que le rodean, sin la aspiración o la pretensión de que eso vaya a ser codificado como arte, ¿no? Y además que hubiera una falla, ¿no? en ese tipo de composiciones, y en ese tipo de escaparates, o baldas de casas de abuelas, ¿no? Había ahí como una relación sensible con los objetos que yo me di cuenta que llevaba fotografiando y que por tanto quería hacer la tesis sobre eso. La tesis no, la tesis nunca llegó, la tesina, lo que es ahora el TFM. Y entonces, bueno, hice este mapa, así como de manera súper cartesiana, donde iba poniendo las fotos que quería analizar y analizaba como diferentes aspectos de las fotos, ¿verdad? No sé, es que claro, la cámara de fotos es de aquella época y seguramente igual era el móvil. Por tanto, pero veis un poco, ¿no? Yo alistaba como las cualidades que veía en esos objetos que me interesaban. ¿Y esas fotografías qué eran? Pues esas fotografías, es que aquí luego ahora lo he visto y es que me da la risa y me da mucha vergüenza, pero... Entonces, ¿a esto qué le llamaba? Amontonamiento. Entonces, investigaba en situaciones donde se amontonaban objetos como diferente índole y qué pasaba en su coexistencia, en su convivencia, ¿no? Aquí, ¿qué ponía? Aquí brillo, vale, pues la relación entre las imágenes de la decadencia, ¿no? De imágenes que han sido como brillantes o han tenido un momento como de esplendor y su ruina. Como veis, son la mayoría fotografías sacadas así de manera como muy, muy rápida. A ver, ¿a esto cómo le llamaba? ¿A esto qué? Ah, cliché pop. Esto ya es que no sé ni qué, pero bueno, un poco sí, bueno, un poco se podría ver. O, por ejemplo, materiales que imitaban otros materiales, yo qué sé, ¿no? Las cosas fake, las cosas falsas, los objetos de varias funciones, los gadgets, esta era sección gadget. Y entonces, bueno, a partir de estas fotografías es como donde yo, bueno, veo como un acceso o una manera de poder hacer escultura. Y como en una especie de intento o voluntad de asimilar aquello que había fotografiado y de poder llevar como al terreno de lo real, ¿no? Y de ahí salió mi primera expo de escultura, que fue en el 2011 en Montehermoso. Tenía muy de imagen, porque esto ha sido como algo que me ha acompañado siempre, que ha sido, o sea, es como entre mi batalla y mi aceptación el hecho de entender mi escultura como una escultura plana, ¿no? Porque, claro, su origen está en la foto
y es como que muchas veces además pide volver a la foto, es como una especie de tensión entre lo plano que quiere como lanzarse a lo tridimensional, pero es como consciencia de sus propias limitaciones volumétricas. Entonces, vale, pues estas eran algunas piezas que hice como... Ahora, les tengo cariño, también veo como que son gestos tímidos, pero que, bueno, apuntaban a algo, ¿no? Por ejemplo, creo que esta pieza pues no estaba mal, esta que vemos aquí en pantalla. Y reunía, pues eso, ¿no? de manera como también un poco más instintiva las preocupaciones que estaba investigando de manera taxonómica, teórica y cartesiana cuestiones de la tesis. Por tanto, es algo como muy insólito y que en esta facultad pasa muy poco, que hayas llegado a la escultura a través de la teoría, ¿no? Normalmente es como muy desde la práctica. Siguiente paso, otro momento para mí importante que puede como ayudarnos a hacer el recorrido de mi trayectoria, es un momento donde me encargan hacer trofeos. Además fue como en el mismo momento, como casi en la misma semana, me encargaron hacer unos trofeos para el Festival de Cine de Derechos Humanos de Donosti y unos trofeos para una carrera ciclista. Entonces yo cogí como muchísimos cacharros, objetos ya de una escala más pequeña. Del otro aquí han pasado años, pero le intereso como las líneas a donde apunta, yo creo que son parecidas. Y entonces, como fui recolectando mogollón de cachivaches, objetos, y empecé como a hacer trofeos, a hacer como esculturas pequeñas. Claro, pues esto no gustó nada, les pareció feísimo, me echaron para atrás tanto los ciclistas como los cineastas, hice una cosa como más convencional, pero aquí ya empecé como a practicar un sistema para relacionarme con el volumen, la escultura, que para mí era que ha sido como un gran entrenamiento, ¿no? Porque al final era coger objetos y decir, bueno, vosotros cómo os relacionáis entre vosotros. Además, decidí como que los objetos se tenían que relacionar por su propia existencia, que no tenían que estar ni anclados ni pegados, que la mayoría de los casos además los objetos tenían que tener una integridad. Es decir, por ejemplo, podía deshacer un trofeo de estos, una copa, pero siempre que mantuviese cada parte íntegra, ¿no? Entonces, estas eran como pequeñas leyes que me iba poniendo para hacer una especie de entrenamiento. Y de ahí, de ese entrenamiento, salió una expo que se llamó Sututumba, que esto es lo que se expuso en Carreras Múgica, pero primero os quiero enseñar los objetos. Entonces, para mí, esto ya os digo, o sea, fue como una cosa, un entrenamiento muy bueno para entender qué era generar un espacio, un volumen en un espacio, ¿no? Y cómo se comportaban las cosas, qué necesitaban. A veces se unían porque estaban como predestinadas a estar juntas los elementos, otras veces por adversión, en plan, bueno, había ahí como, no sé, la fortuna de que el libro del pectoral tuviera el mismo volumen que esta base de mármol de una peana de no sé qué, ya para mí eso era suficiente como para que esas dos piezas estuvieran juntas y conformaran algo por sí solas, ¿no? Entonces, vale, bueno, aquí tenemos algunas, bueno, esto ya veis que esto está en mi web, por tanto lo podéis consultar. Y esto hice un montón de piezas de esta manera, porque era como muy ágil, era una manera de trabajar muy ágil, que me permitía hacer cambios de una manera muy sencilla, muy rápida. Claro, ahí está el problema, ¿no? Que era como, ¿y cuándo paras? ¿Cuándo decides que las cosas ya tienen como un carácter más conclusivo? Bueno, pues ahí está la cosa del arte. Seguí haciendo esto en la beca de Bilbao Arte, y entonces también estaba empezando a trabajar con telas e hice estas escenografías. Entonces a cada pieza
le puse un fondo, como una especie de photocall, en una intención o un amago de un poco desdibujar los límites entre fondo y figura y que no se supiese muy bien dónde acababa la pieza, dónde empezaba el fondo. Pues también muchas veces utilizaba fondos que tuvieran bastante información, y estas piezas fueron algo que, bueno, que luego a nivel plástico, así por no dejar de ser redundante, las imprimí en tela y dieron como resultado esta foto, que es la única que tengo y es bastante mala, me da pena, pero no tengo más fotos de esta pieza. Las piezas, en cambio, pues les construí, pues esto es en Carreras Múgica, les construí una peana. Con el tiempo he visto que, por ejemplo, la relación entre la brutalidad de la peana con elementos constructivos como muy brutos y la delicadeza de las piezas es una combinación que sí que me interesa, pero creo que no acerté en el material que utilicé para hacer la superficie, que es este aglomerado contrachapado feo, blanco. Creo que esto tendría que haber sido como más delicado, como un espejo, así. Que sirviera como de transición un poco. Pero bueno, estas cosas también están bien, ¿sabes? Están bien hacerlas para darte cuenta y que conviva la solución en tu cabeza. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ajá, vale. También os quería enseñar como este proyecto, porque hubo como dos cosas que aprendí de este proyecto, dos cosas que empezaron como a dibujarse, que luego he desarrollado a posteriori, y uno es la de hacer esculturas vivientes o de hacer esculturas con personas, ¿no? Entonces, una de las piezas que hice para esta exposición, que al final no la puse en la exposición, era este collar que estaba intentando sostenerlo como en una cosa, que no sé ni para qué era, y no me funcionaba. Y vino esta amiga, Alba, que pasaba por allí y posó, y dije, claro, pues el lugar natural, el hábitat natural de esta pieza es sobre el cuerpo humano, ¿no? Y eso cómo lo podemos compartir, cómo puede ser compartido más allá de este instante, pues a través del registro fotográfico. Entonces, bueno, hice esta fotografía, que luego ya os enseñaré, que se ha ido como sofisticando, ¿no? La idea de fotografiar personas y esculturas, o protoesculturas y personas. Vale. A ver, lo voy a pasar un poco rapidito. Claro, para mí era importante como poder aglutinar en un sitio, en un mismo sitio, lo que son las esculturas hechas y todas las imágenes referenciales que me habían llevado de manera directa, indirecta, consciente o inconsciente a hacer esa pieza. Entonces empecé como a hacer cuadernos, que se continúa haciendo, y entonces con cada proyecto reúno lo que son las piezas con material más procesual, de referentes, entonces, bueno, estas son pruebas que hice en el estudio, pero esto es como, por ejemplo, un juego de un periódico, como de ver parecidos. Y además, como me gusta que sea físico, porque también hay una relación como también muy matérica y muy escultórica de pensar, bueno, ya más a nivel imagen, pero qué va detrás de qué esconde qué enseña qué. Y entonces aquí, en estos cuadernos realmente luego nunca los enseño, nunca los he puesto en ninguna exposición ni nada, pero me sirven, pues a la hora, pues son como para mí buenos mediadores, ¿no? Y muchas veces, pues, si alguien viene al estudio y quiere que le cuente sobre mi trabajo, y en ese momento obviamente no están las piezas montadas, porque normalmente no suelen estar las piezas montadas, pues esto me sirve como de mediación, ¿sabes? Porque creo que se entiende un poco la lógica con la que opero. Aquí integré dibujos porque quería como saber qué pasaba, ese gesto que había sido como tan inmediato de hacer la pieza, que consistía en sobreponer una cosa sobre la otra, atenderla con otro tiempo, y entonces empecé como a dibujar
de una manera como mirando a la pieza, pero solo haciendo como líneas muy muy cortas, como si no supiera qué vendría después, ¿no? Como una especie de dibujar como desde la no sabiduría. Bueno, esto es una cosa muy típica, ¿no? Como desaprender cuál es la forma global e ir como haciéndolo. Otra de la ley que me autoimpongo es que yo no puedo ir a por las imágenes, o sea, las imágenes tienen que venir a mí. Entonces, yo no tagueo en Insta o en Pinterest cosas que me vayan a interesar, porque es que entonces ya se me abre el mundo y entonces ya ahí me desoriento totalmente. Si hay alguna pieza o algún referente que viene de Instagram, además como estos últimos años, ¿no?, que se consume tanta imagen a través de Instagram, si hay alguna es porque ha llegado a mí, ¿sabes?, sin yo buscarla. Porque claro, eso también es tramposo, porque también sigues cuentas que te gustan, entonces bueno, pero ahí ando, negociando mi manera de consumo de imágenes, ¿no? Luego era como muy importante también como que tuviera una logística económica, o sea, que todo esto se pudiera guardar en cajas. Entonces, la idea de lo desplegable parte de unas condiciones materiales, espaciales, como que nos afectan a todos los artistas, y que la forma final también es determinada por eso, ¿no? Vale. Entonces dije, bueno, pues yo qué sé, pues puedo ser escultora sin saber utilizar un taladro, ¿sabes? O bueno, sabiendo lo justo de un taladro. Sabiendo que para un lado es percutor, para otro lado es esto, que hay diferencia entre lo que es atornilladora y taladro, o sea, con un mínimo conocimiento técnico podría hacer escultura, ¿no? Entonces, por eso para mí como fue una manera bonita como de entrenamiento el proyecto anterior. Pero tampoco quería que las limitaciones técnicas me limitaran a... O sea, quiero decir, las técnicas no, las materiales en cuanto a espaciales, en cuanto a todo eso, eso sí, porque eso se impone por sí solo, ¿no? Pero las que estuvieran como en mi mano, quería mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, seguí utilizando el sistema del ensamblaje, del engranaje, de ver los objetos que se piden a ellos mismos, pero también sofisticando la manera en que se iban a juntar, ¿no? Las uniones mecánicas que fueran como más sofisticadas, y entonces aquí me volví loquísima, aquí me hice un máster en todo lo que son enganches, clavijas, o sea, yo te puedo decir a ese nivel todo lo que hay en Leroy Merlin y en Bricomart de enganches, clavijas, tornillos, maneras de unir mecánicas, vamos. Y otra cosa interesante de este proyecto es el hecho de colgar. Empecé como a colgar piezas. Y esto en el momento tampoco lo supe ver, tampoco lo identifiqué, ni falta que me hizo, pero es verdad que hablando con Dani Yari, que es un amigo artista, escultor, al que admiro muchísimo, pues él también cuelga las cosas y era como, claro, es que lo que nosotros queremos es como un cuerpo a cuerpo con la escultura, ¿sabes? O sea, queremos estar de pie y que la escultura esté a nuestra altura. Entonces, eso vale, hay dos maneras para hacer eso. O haces una escultura de tu tamaño, que ole tú, o pones unas peanas enormes, que ole tú, o lo cuelgas por el techo. Y entonces ahí ya, ¿sabes? Como la relación con la pieza, pues es como más de eso, de tú a tú, ¿no? Y eso te permite, pues tener una relación más personal con las piezas. Y luego también que entra en juego la cuestión como de la gravedad, del equilibrio, bueno, o sea, es bastante divertido, ¿no? Es bastante divertido y desesperante, pero que las cosas cuelguen y trabajar según eso, bueno,
Es algo como que, bueno, que en esta expo y para hacer estas piezas, que se llamó B2 y que se expuso en Azcuna Centroa, me interesó. Esto fue como exposición de Eremuak, una exposición colectiva de Eremuak. También me gusta como ver, o enseñar las cosas donde se hacen, ¿sabes? Porque de repente ayuda como a ampliar el marco y otra vez más también ayuda a compartir estas condiciones materiales que hacen las cosas que las cosas sean lo que son. Entonces, en este momento yo no tenía taller y entonces mi familia tiene una casa en Urnieta y tiene un garaje en Urnieta. Y entonces pues iba unos días a la semana y trabajaba en ese garaje. Entonces, bueno, este era el garaje. Joder, es que me he acordado de una anécdota que os la voy a contar porque es muy graciosa. Mi abuela tiene 94 años y estas ventanas de aquí, nada, a 10 metros o así está su casa. Y entonces ella veía pues que entraba en el garaje, pasaba horas, salía, entraba en el garaje y así como pasaron unos meses, ¿no? Mientras hacía estas piezas. Pero mi abuela, chitón, o sea, ella desde su casa no me preguntaba nada, tal. Y entonces mi tía me contó que un día llegó mi tía y le dijo, oye, enséñame qué está haciendo Sacha en el garaje, ¿no? sin estar yo. Entonces como que entró y le dio un ataque de risa, dice mi tía que casi se meó encima al ver mis piezas, o sea, claro, no había visto nada todavía mío, pero, o sea, mi tía recordándolo todavía se descojona, incluso yo ahora recordando a mi tía recordar todavía me descojono. Es como, ¿qué pensaría mi abuela de aquello, ¿sabes? Sobre todo de todo el tiempo que estaba invirtiendo ahí, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya, cada vez que voy a su casa y así, pues me regala mierdas, ¿sabes? Aquí también hice como otra foto de mi prima Alba, también pues con una de las piezas, pues ya empezaba como a tantear, ¿no? Esta idea de la fotografía, la colaboración con colegas, escenificar las piezas, la relación entre espacio, persona y cosa, ¿no? Como esa triada. Mira, Idea Ebaki también es un proyecto importante porque aquí sí que ya tuve estudio. Compré bueno, que todavía lo estoy pagando, pero bueno, es como una decisión vital porque obviamente sigo viviendo alquiler, pero el estudio fue como una inversión de decir, bueno, un compromiso, ¿no? Con la práctica de decir, venga. Y bueno, la satisfacción que me dio meter las cosas y saber que estaban a buen recaudo y que sobre todo no tendría que moverlas otra vez en mucho tiempo, bueno, esto es como de confort, es un poco así como burgués, ¿no? Esta sensación, pero es que no la puedo evitar, o sea, fue muy guay. Las piezas que hice en aquella época creo que tienen que ver mucho, o también en el relato, en la narrativa de mi trabajo, puedo contar que tenían que ver mucho con el habitar, con el mobiliario, con hacerme cargo de un espacio, ¿no? También en esa época, pues por ejemplo, voy a hacer un salto pequeño, luego vuelvo, pero por ejemplo, la manera en la que están las herramientas dispuestas sobre esta toalla es la manera en la que están los engranajes y piezas de enganche colocadas en el escaparate de la ferretería que hay en la Ribera de Deusto, ¿no? O sea, como, no sé si conocéis esa ferretería, bueno, pues ahí a veces también se toma su tiempo para el escaparatismo y hacen cosas como interesantes. Por ejemplo, este era como replicar aquello, ¿no? También descubrí en esta época una revista que se llama Max Tuning, que estas son las hojas, las que hay en esta pieza, y era una revista pues, de tuning de los 90,
y entonces era como, bueno, la revista es fantástica, tiene como, la mayoría de las páginas son páginas de propaganda, o sea, propaganda como de publicidad de piezas mecánicas, y entonces, claro, hay como, bueno, pues una relación como bastante interesante. Yo vi lo que es como un organismo complejo que es un coche y un organismo complejo que podía ser una escultura mía, ¿no? Y la idea de cuerpo como eso, ¿no? Como he dicho, como organismo complejo que se internecesita cada órgano, cada parte para el funcionamiento conjunto, y luego la capacidad de disociar cada pieza y que cada pieza funcione independientemente. Bueno, esto así como a un nivel un poco filosófico. Esto es una expo que hice que también puse las piezas, con Anders Hastiberri en Mallorca. Por ejemplo, una cosa que aprendí como de esta expo de Mallorca, que era que para mí es como importante, es como era un espacio muy pequeño, no sé, 4 por 4 metros o así. Yo llevé muchísimas piezas y llevé pues un palé con todas mis cosas y con mucho peso, y viajaron hasta Mallorca. Y de esto como saqué la conclusión de que no estaba ajustado al tipo de espacio que era, ni porque era un espacio independiente, como que ahí decidí a partir de ahí replantearme, cuando tengo que exponer fuera, cuáles son las condiciones, si me va a merecer o no el desarme y la logística de llevar, bueno, todo esto hasta allí, ¿no? Pues, por ejemplo, este espacio hubiera funcionado con una sola pieza o dos. Pero claro, como las tenía recién hechas, las querías poner. Y a veces esto pues, te pasa malas jugadas porque quieres ponerlo. Supongo que esto es algo también como que vas aprendiendo. De ahí también voy a hacer como un poco pequeño salto. Bueno, no, mira, os voy a enseñar que son un poco de la misma línea, pero son como piezas que creo que de alguna manera tiene sentido el hecho de que luego un poco abandonara el ensamblaje entre objetos, porque creo que en esta exposición de Barcelona, en Half House, una residencia que hace Eremuak, en esta exposición creo que, bueno, pues llegué también como a un nivel como de virtuosismo en esa idea de objetos articulados y interorganizados de manera compleja, que si sueltas un palillo se desmorona todo, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza de aquí, todo estaba sostenido por esto, que era un tornillo que tenía pues, dos gomas que se utilizan como para proteger las cabezas de las tuercas y de los tornillos de goma, ya sabéis esto. Entonces, tú quitabas esto y todo se caía. Bueno, no, sí, todo se caía, menos las sujeciones. O, por ejemplo, esta otra, que es muy difícil de ser fotografiada, pero esta otra también está sostenida, o sea, el cristal se sostiene por la tensión que le hacen las mangas. Y al mismo tiempo, el tubo de metacrilato está sostenido por esta barra, que está sostenido por este cinturón que sube hasta aquí, que se sostiene aquí gracias a esto. O sea, entonces, bueno, vale, lo sé hacer, ¿sabes? Lo sé hacer. ¿Qué más quería contaros de esta expo? Un elemento, o sea, como otra cosa más que entra en juego en mi práctica, y es como el carácter instalativo de las piezas, ¿no? O sea, que de repente pueda tontear con la arquitectura incluso. Entonces, bueno, en Half House es un sitio que también, aparte de ser sitio de exposiciones, es estudio de artistas, pero los artistas también conviven allí, bueno, algunos hasta duermen. Hay cocina, hay baño, o sea, es un espacio de estar más allá del espacio de trabajo.
Entonces había un problema, y era que la cocina y el comedor estaba comunicado con la sala de exposiciones. Y entonces Alberto Peral, que es el artista y el que lleva la residencia, me dijo: tú tranqui, porque para tu exposición vamos a construir una pared de pladur, entonces se dividirán esos dos espacios. ¿Qué pasó? Que tenía muchísimas cosas que hacer y yo veía que no daba tiempo. Entonces decidí pues hacer un tabique blando, una pared blanda, una arquitectura blanda. Por tanto, compré por Wallapop todas estas mantas y generé esta pared que hacía la función de divisoria entre lo que era como el espacio de exposiciones y el de habitar. Entonces, claro, pues esta exposición estaba guay porque tenía dos puntos de vista totalmente diferentes. Tenías el white cube, ¿no?, el estándar, y si mirabas hacia aquí, claro, por la perspectiva no se puede ver bien, ¿no?, pero había más piezas. Pero si mirabas hacia aquí, pasaba eso que estaba pasando en las fotos que os he enseñado en las esculturas de su tutumba, en las piezas. Y entonces había ahí como un ruido visual que, no sé, que me pareció como interesante, me pareció como que estaba como bien resuelto. Y de ahí ya vamos a pasar a la Expo de los Brutos, que es una exposición que hice en Artiach. Artiach es un espacio que ya no existe, lamentablemente, gestionado por artistas, que estuvo en activo durante un par de años o así. Entonces ahí se proponía hacer una residencia y ellos te ayudaban a nivel de producción, a nivel logístico y todo eso, y luego se hacía la exposición. Yo para esta altura del partido, yo ya iba recopilando y colgando en Instagram muchas fotografías que iba sacando con mis colegas, como la que os he enseñado de las dos albas, una la del collar, la otra la de las gafas. Bueno, pero eso como de una manera con más voluntad, digamos, ¿no? Y entonces también, por hablar de las condiciones, de las circunstancias concretas, también pasó que me compré un frigorífico así pequeño, también en Wallapop, y entonces ya, pues, no sé, el hecho de poder estar en verano con bebidas frescas, pues hacía que fuera un punto de atracción para mis amigas. Y entonces invitaba a mis amigas y empezamos como a hacer eso, ¿no?, como una especie de esculturas vivientes donde con todos los cacharros que tengo en el estudio y se iban probando cosas, íbamos decidiendo instantes donde ellas también pasaban a ser parte de la escultura, ¿no?, como cuerpo, como carne, pero eran como otro elemento más en estos organismos complejos que son mis esculturas. Aquí os voy a enseñar unas fotos. Algunas de estas están hechas después de los Brutos, ¿vale?, pero he decidido enseñaroslas en bloque porque creo que dan buena cuenta de lo que os estoy contando. Esta, por ejemplo, es la penúltima que he hecho. No, dos atrás. Esta es la primera, igual es como, a partir de ahí he ido como, ¿no?, pensando más el vestuario, igual solo utilizando elementos que eran súper necesarios. Esta fue la primera. Vale, entonces tenía estas imágenes que me parecían como que tenían su potencia, pero una convicción, que era que yo no iba a exponer fotografía.
a mí no me gusta exponer fotografía, a mí me gusta como que las exposiciones sean como unos espacios compartidos entre las personas y las cosas, ¿no? Como que habite en lo real y no tanto como en la representación, o no tanto en algo que puede ser consumible en otra escala en pantallas. Básicamente es por eso. Pues de ahí empecé como a seleccionar partes de las piezas que había hecho en dibujos, que tampoco, o sea, esto es un puro proceso, ¿eh? No sé por qué se me han abierto así. Y entonces, bueno, pues hacer esculturas que respondieran al problema de cómo convertir en escultura lo plano, ¿no? Cómo convertir en escultura estas imágenes. Y, mira, estas no os he enseñado antes, las voy a enseñar porque son muy bonitas. Esta es la última. Bueno, no he hecho otra, pero todavía no la he publicado. Todos son gente muy cercana, amigas. Vale. Bueno, Natalia, igual ha sido profesora vuestra, o lo es ahora mismo. Es esta, Natalia Vegas. Por tanto, de ahí pasamos a los frutos. Pero primero os quiero enseñar, estas piezas fueron las que salieron de ese problema, la posible solución. También quise reducir en objetos, en cosas, como hacerme la vida un poco más sencilla en ciertos aspectos. Son láminas de metal de 1,5 milímetros, tiene otros problemas, pero no es el de la variedad de cosas, por lo menos. Como también, sí, o sea, buscar que las cosas funcionen de manera no tan barroca. Integrando como solo ciertos elementos que sirvieran como de mucha tensión con la calidad y con la naturaleza de las placas de acero. ArtIH tenía dos plantas, en la planta de arriba estaban las figuras y en la planta baja estaban las obras, con las que armé como esta especie de muro paisaje. Que era como importante que tuviera dos capas para que se desdibujara también las siluetas, ¿no? O sea, para que en el transitar perdieras un poco la línea, el contorno que de manera tan gráfica marcaba el contraste entre chapa y vacío, ¿no? Y además, como entrabas por aquí, también como te invitaba a la entrada, no era como una especie de muro como el que había hecho en Carreras Mújica, que sí que era como casi como que te echaba para afuera, ¿no? Lo de Carreras, esto, vamos, era como agradable, quise que así lo fuera. Y bueno, esto sí que ha sido como para mí el empezar a trabajar en metal, la soldadura, algo como que ha girado totalmente. Las lógicas, las preocupaciones, la sensibilidad y las cosas que me gustan y con las que me fijo son parecidas, me parece, supongo que os pasa a muchos, igual que chazameáis la misma canción 2 veces y esas cosas. Eso es parecido, aunque cambiemos algo, pues yo qué sé, pero no sé, poder trabajar una técnica así, a la manera clásica y antigua, me gusta. Y el acero me gusta porque es como un material súper alquímico que tiene como diferentes naturalezas que cambian muy rápido, que está siempre vivo y bueno, queda como bastante posibilidad. Y de ahí os voy a enseñar, ya metida en el mundo del acero, os voy a enseñar otra exposición que se llamó Aizkora
y que se expuso en Azkuna Zentroa en el año pasado, ¿era? El año pasado. Entonces, para hacer esta exposición, que se llamó Aizkora, trabajé con mi tío José Ramón Jauregui. José Ramón Jauregui es hachero, hace hachas de manera artesanal en su taller de Urnieta, es la tercera generación de una familia de herreros. También tengo un cuaderno así, de hachas, porque antes de trabajar de manera directa con la escultura, con las hachas, sí que llevo como muchísimos años por esta filia familiar, recopilando imágenes de hachas, viendo como la representación cultural, etnográfica, folclórica, política, que el hacha tiene como en el imaginario vasco, sobre todo, y recopilando como todas esas imágenes, ¿no? O sea, tanto a nivel logotipo, a nivel recurso cinematográfico, que muchas veces donde hay una Aizkolari se utiliza, es que es como, a ver, yo si fuera directora de cine también haría lo mismo, pero muchas veces se utiliza la bajada del hacha para cambiar de plano, ¿no? Obviamente, o sea, estás cortando directamente la película, ¿no? También como todos los estudios antropológicos de José Ramón Barandiarán, José Miel Barandiarán, bueno, y a partir como de ese archivo, que ahí está, hice esta exposición que realmente no hay un nexo directo más allá de que en ambas haya hachas, pero que me permití como disfrutar más como de lo escultórico y poder llevarlo a mi terreno, ¿no? De hecho, porque yo a José Ramón le dije que quería trabajar con él y él me dijo que vale, que estupendamente, que encantado. Y entonces, claro, yo llegué el primer día y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus bocetos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Y yo, si supieras, o sea, lo lejos que estoy de saber nada que quiera, o sea... Entonces ahí fue la negociación, Al principio probando, él dijo, bueno, vale, pues entonces me enseñó a soldar, porque no había aprendido bien en Artiat, me enseñó a soldar, a forjar. Entonces ahí me dejaba, ahí me puse así como, si este es el taller, me escondí en una esquinita y digo, venga, ahí te las apañas. Y entonces ahí como probando, cortando los filos, llegué como a esta imagen que para mí fue como la imagen puente, que es este ojito de aquí. Es una chorrada, es una nadería, es una... pero para mí esto me abrió el camino, ¿sabes? Porque de repente este ojito como de eyeliner, me llevaba como a un imaginario en unos terrenos mucho más placenteros que tenían que ver con cuestiones más como de lo sensual, de lo erótico, de lo femenino, ¿sabes? Y eso me dio como la vía para hacer el cuerpo de trabajo que hice, ¿no? Estos ojitos. Y ya cuando empezaron a coger forma las cosas, a ser esculturas, ya José Ramón empezó a enseñarme. Entonces venían visitas y me decían, bueno, ya que está mi sobrina y tal, bueno, hace esculturas, yo no entiendo nada, pero por lo menos ya no me tenía ahí como una infectada, ¿sabes? Fue súper bonito, la verdad, la colaboración y es como gracioso porque ya os he contado un poco mi padre dónde viene. O sea, José Ramón es un señor católico tradicional, como muy de pueblo, que siempre a nivel de estilo de vida ha chocado muchísimo con mi padre, ¿no? Y que de repente yo, a través de la escultura y de su práctica de artesano, nos hayamos unido, pues son como, así, como cosas bonitas que a veces pasan en la familia. Apenas he hablado de esta pieza. Bueno, esta pieza es una pieza hecha a partir de los moldes de José Ramón, porque él lo que son los filos los hace en fundición. Antiguamente sí que forjaba él cada pieza, pero ya hace muchos años que no, o sea, necesitaría todo un día para hacer un hacha. Entonces él tiene moldes.
¿Qué añadió? ¿Qué aportó esto en lo que no había hecho hasta entonces? Pues algo que me generó mucha ansiedad, pero que cuando tuvo su sitio me dio mucha satisfacción, que fue como imaginarme la pieza antes de que exista y encargar una tonelada de tierra batida y que llegara y decir, bueno, pues esto tiene que funcionar sí o sí. Había hecho unas pruebas en la arena en Ondarreta, en Donosti, decir, vale, bueno, esto puede ser un molde, pero imaginarme una pieza como tan grande, hacer el pedido, como gastarte ya de buenas a primeras 500 euros y no sabes si la pieza iba a funcionar o no, bueno, esto es algo que nunca había hecho, ¿no? Como que mi gesto y lo que me devolvía la pieza siempre había sido una relación como más inmediata hasta entonces. Y bueno, como faltan 5 minutitos, os voy a enseñar mi última pieza, o sea, mi última expo. Esta la he hecho este verano en una residencia, en una casa, en un pueblo que se llama Espinavesa, un pueblo de 30 habitantes en Girona, en Alta Empordà. He estado un mes trabajando, entonces, bueno, he estado un mes cortando ramas, soldando ramas. Es un proyecto que está como muy localizado, o sea, tiene como mucho sentido en el espacio donde se expone, porque es un sitio donde, con un paisaje como muy espinado, de ahí el nombre del pueblo, y aparte es un pueblo donde el herrero que murió por COVID puso muchísimos textos por todo el pueblo, al nombre de las casas, bien nudos, no sé qué, que la basura allí, y todo con forja y herrería y precioso, y entonces como siguiendo un poco la estirpe del herrero de Espinavesa, pues quise trabajar con texto, pero desde una materialidad y no tanto desde un significado. Entonces, bueno, me gustaba como la relación que se generaba entre la pieza y el entorno. Es muy chulo, la verdad, poder trabajar de esta manera. El texto lo he extraído de un ejercicio, mi madre ha sido terapeuta Gestalt, entonces en la Gestalt hay un ejercicio que se llama identifícate con un rosal, ¿no? Entonces tú haces un dibujo donde te identificas con un rosal y luego eso se descifra o se interpreta, ¿no? Con rasgos que tienen que ver con tu carácter. A ver, era pertinente y lo que yo quería era un texto para vaciar y para buscar palabras que tuvieran mi lógica propia, ¿no? Por eso apenas se entiende nada, es todo adverbios, pronombres, somos un, como si se... O sea, realmente, ¿qué quieren decir las letras? No es tan importante. De hecho, me alegré muchísimo cuando conseguí la manera para que no se entendiera nada. Y bueno, para acabar, os quería poner el comienzo y el final de un vídeo que he hecho con la artista Ana Arzuaga, acá Verde Prato, que algunos de vosotros ya lo habéis visto, no sé todos, pero algunos ya veo porque lo puso en Oquela. Y es un vídeo en colaboraciones, hacerle, bueno, yo le propuse que le quería hacer como una escenografía, que quería hacer como un sitio donde ella pudiera dar un concierto. Y organizamos un evento saliendo del COVID en Artiach, porque estaba justo trabajando allí, y este vídeo es el resultado de ese evento, de la pieza hecha para su concierto. Es un vídeo de 35 minutos, pero os voy a poner el principio y el final, ¿vale? El cómo se monta y la última canción. Iluntzean zuhaitzen artean irudi bat iztiratsuena isilik buelta eman eta aldatu zen
ikusten nuenak hurbiltzen hasi orduk ordea argitu nuen nire okerra argitu nuen nire okerra izar maitea ez zara inoiz izango nerea igarri zaitut lur berdean baina konturatu naizenean ze sorpresa hartu dut hartzean isla da zinela urbaelean isla da zinela urbaelean. Y en este momento empezaría el concierto, cantaría 5 canciones hasta llegar a la última canción, que le sirvió a Ana de despedida y me sirve a mí también, pero no he calculado dónde, por tanto voy a hacer un poco de... No. Ahí.
irrian korrikaderoa, udaren partean beti zaitut gogoan. Neuko ilunak alde batera uztea, ahaztutzen ditut egindako kalteak. Eta banekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Zurrak izan da ez dinenen alaia, gainean oraindik dut zorrotz zure itzala. Ehundaka alditan esango duzu maitia, azken sasoietan txarra duzula zortzia. Eta banekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Tristuraz esango dut orain datorrena, beti kezkatzen baino izatea zuzena. Alderatzen ditut oraina oroipena, niri eman zenidan zenuen ederrena. Niri eman zenidan zenuen ederrena. Eta banekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Eta banekien ez zinela egingo nuen bakarrik bidea. Eta banekien
Pues eskerrik asko.